Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:09 de la mañana en Noticias con Café por aquí por Bonita Radio. Esta mañana vamos a discutir lo que pasó ayer en la legislatura de Puerto Rico. Después de por lo menos 9 horas en que estuviéramos allí, algunos periodistas, bien pocos periodistas, de eso también vamos a hablar. Y sobre todo, casi ninguna cobertura de medios de comunicación sobre un asunto que le va a la médula al acceso a la información y al derecho constitucional, a saber lo que hace el gobierno de Puerto Rico a través de la búsqueda de información y documentos en las diferentes agencias públicas. Vamos a hablar de Epstein y de lo que ya es un hecho. Está en la oficina del presidente, en la oficina oval, el documento, el proyecto de el Senado de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos votó en favor de que se abran los documentos o los llamados Epstein Files. Importantísimo y definitivamente todo lo que tiene que ver con lo que pasó ayer también en el Senado de Puerto Rico con relación a Roxana Soto Aguilú, una de las nuevas legisladoras del Partido Nuevo Progresista y que tuvo una querella de parte de sus empleados y definitivamente el Senado ayer con todo, con excepción de 3 legisladores, le votaron a favor a una resolución, un informe realmente de la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico que provocó una multa de $5,000, se la bajaron a $2,000 y otros requisitos para que se amonestara y además se acompañara psicológicamente en el proyecto o proceso hacia mejorar su actitud en relación al acoso laboral de la que fue acusada y encontró la Comisión de Ética que en efecto lo cometió. Vamos a eso. Antes vamos ustedes. Gracias por estar. Por ahí está todo el mundo. Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Gracias a los que están, no los voy a mencionar porque estoy corta de tiempo esta mañana. Ayer fue un día bien interesante y realmente creo que todo periodista hoy que quiera hacer un servicio realmente público al país, lo que nosotros necesitamos hacer para que el país entienda de qué está hecho este oficio, debería pasarse un día completo en la legislatura de Puerto Rico. No solamente para entender los procedimientos que se dan allí, para saber cómo se está legislando en Puerto Rico
de espaldas al país al que se supone que nosotros le demos información y representemos. Vamos a ir al asunto de los Epstein Files. Yo les dije ayer, y yo creo que más propiamente fue el lunes, que todo lo que estaba pasando con relación a este asunto de descubrir los documentos que podrían traer información no solamente de personas ubicadas en el alto liderato político de Estados Unidos, sino también en el mundo económico y de las grandes industrias y grandes corporaciones. En el proyecto que tuvo Jeffrey Epstein manejando una red de tráfico de menores, de mujeres en Estados Unidos o partiendo de Estados Unidos, porque sabemos que iba a otras jurisdicciones más allá de Estados Unidos. Y ayer precisamente se votó y se aprobó el proyecto para que se revelaran realmente. Es una resolución de la Cámara de Representantes que el Senado también la aprobó. Eso colocaría por lo menos sobre 20,000 folios de información que, como hemos visto de lo que se ha dejado caer y han filtrado a los diferentes medios, tienen que ver con la comunicación que mantenía Jeffrey Epstein con todas las personas que participaban o no, o tenían contactos para él mantener el ritmo de billonario que era en todas sus industrias, etc. Pero sobre todo la intervención política con algunos políticos que supuestamente participaban de esa red de tráfico de menores que él tenía. Yo creo que lo más importante hoy, y lo hablábamos, como dije, el lunes, es todas las personas que pueden estar ahí, porque me da la impresión, y ya estoy empezando a ver algunos correos electrónicos supuestamente que vinculan a políticos, no necesariamente en la práctica de esa red, los que hemos visto hasta ahora que son más específicos o que mencionan de alguna manera la participación del presidente Trump en las actividades y fiestas, etcétera, que mantenía Jeffrey Epstein para nutrir esa red. Y empiezan a caer otros nombres, incluso del Partido Demócrata. Y no olvidemos que en todo esto siempre ha estado el nombre de Bill Clinton. Y hay incluso fotografías que vinculan a Clinton con ese personaje. Lo que yo creo que puede pasar y va a pasar en la política de Estados Unidos, si realmente esto se descubre, es precisamente que va a haber un nivel de embarre tal que en el momento en que está Estados Unidos con toda la crisis social, económica, política que tiene Estados Unidos, esto definitivamente va a percolar a tal punto que, a saber lo que vamos a empezar a ver en Estados Unidos de presentación hacia las elecciones del 2026 y 2028. Porque no hay la menor duda de que si hay participación y se encuentran en esos documentos las vinculaciones de políticos del Partido Demócrata, tanto como del Partido Republicano, empezando por el presidente Trump, aquí los dos partidos de mayoría van a tener un impacto brutal en relación al descubrimiento de esa información. Y yo creo que ahí es donde estamos hoy. Decía alguien a través de la información del correo electrónico que yo les traje, que tenía que ver con una reunión que pidió o tenía como intercesor Epstein al alcalde de Nueva York, Andrew Cuomo, sobre precisamente lo que significa que haya un nombre, una mención que pueda traer
Jeffrey Epstein por la figura que es Jeffrey Epstein, independientemente de que ahí no diga nada relacionado con la red de tráfico. Es la persona que tiene los niveles de contacto o tenía los niveles de contacto que tenía y trae nombres en un correo electrónico que es oficial porque son los correos electrónicos que tiene en el descubrimiento de prueba del caso de su ayudante Ghislaine Maxwell, pero también lo que el FBI había investigado de Epstein. Y son menciones que no dicen nada, como yo muy bien dije. El hecho de que Ricardo Rosselló estuviera como, no su nombre, sino como el gobernador de Puerto Rico que podía tener algún contacto con el que era entonces como oficial político del Partido Demócrata en Nueva York, no dice nada. Pero volvemos, lo que significa eso para una campaña política. El que se pueda decir y empiece una campaña relacionada a eso. En el momento en que estamos, yo creo que va a ser perjudicial para ambos partidos. Si realmente ahí hay información que vincule no solamente a políticos, ya vimos lo que pasó con el que era jefe del Tesoro de Estados Unidos bajo la administración Clinton. Se tuvo que distanciar totalmente de la opinión del escenario público, porque es una persona que todavía es un influyente, sobre todo en el área de economía, etcétera, Larry Summers. Y hoy se tuvo que retirar porque está vinculado a Epstein. Así es que yo creo, gente, que esto va a traer más cola y va a ser medular. Por alguna razón, hoy, una Nidia Velázquez tomó la decisión de salir un año antes, a un año de la elección del medio término en el Congreso de Estados Unidos, precisamente mencionando y trayendo lo importante, que son dos asuntos. Lo que está ocurriendo con las minorías en Estados Unidos, la inmigración, lo que tiene que ver con la colonia de Puerto Rico y los Epstein Files o los archivos de Epstein. Así que ponlo en la nevera. Me parece que esto pica y se va a extender. Vamos al tema de Roxana Soto Aguilú. Yo lo tuve que escuchar en grabación, lo que trajo el presidente, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, de la mayoría en el Senado, Juan Oscar Morales. Porque yo estaba viendo lo que estaba pasando en la Cámara, precisamente, y cómo podíamos intervenir, en el caso nuestro, con algunos representantes que queríamos preguntarles precisamente qué estaba ocurriendo en relación al comité de conferencia, al fantasma comité de conferencia, ya mismo hablamos sobre eso. Así es que yo estaba en la Cámara, pero Rodrigo estaba en el Senado. Y tengo que decir que ayer hicimos el team que todo esfuerzo periodístico necesita. Porque obviamente nosotros somos todos estos en este proyecto y para traer las informaciones necesitamos cada uno cooperar con el otro o la otra. Y en ese sentido ayer lo logramos. Cuando yo llegué al Senado, estaba hablando Juan Oscar Morales. Y estaba terminando diciendo precisamente que ellos, la Comisión de Ética, determinó que en efecto allí se cometió acoso laboral en el caso de la querella que había contra Soto Aguilú y que estaba atendiendo esa comisión sobre empleados suyos que la acusaban de acoso laboral. Lo menos que dijo Juan Oscar Morales, y fue lo más que me llamó la atención, es que en esa oficina la senadora dejó incluso de entregarle información y darle información a los empleados con quien tenía una mala relación. Que a la recepcionista no le contestaba las llamadas. Que a la directora ejecutiva de su oficina, a pesar de que ella pidió que la adiestraran, me imagino que es una persona que no tiene necesariamente
experiencia en el área legislativa, a pesar de que lo pidió, nunca se le dio. Que en un momento dado, Roxana Soto Aguilú, según la información que llegó a la comisión y que obviamente tiene que haber sido de las entrevistas con esos empleados, Roxana Soto Aguilú dejó de darle información a los empleados y sencillamente no les hablaba. Recordemos que una comisión de ética tiene legisladores, en este caso senadores, de la mayoría, de las minorías y los independientes, definitivamente. Lo que dejó ese informe fue definitivamente un silencio sepulcral en el recinto del hemiciclo del Senado. Fue, digamos, dramático. El portavoz alterno, Juan Oscar Morales, dijo en muchas ocasiones, ustedes se imaginan, trayendo los ejemplos que trajo relacionado a lo que se determinó es acoso laboral. Roxana Soto Aguilú dijo que no iba a decir nada. Y me llama la atención, y lo voy a decir de esta manera porque no sé por qué, que a pesar de que todo se graba, todo, y se pasa en vivo, la parte que yo sí logré escuchar, que fue cuando Roxana Soto Aguilú, a pesar de que había dicho que no iba a decir nada, se levantó en medio al reinicio de la sesión porque se emitió un breve receso y dijo que lo único que ella tenía que decir, a pesar de que había dicho que no iba a decir nada, es que todo era falso, que nada de eso era cierto. Y la respuesta que sí Juan Oscar Morales trajo sobre la posición de la senadora, también me imagino que en el ejercicio de escuchar su versión, es que no habría prueba convincente de que eso que se narró allí era cierto. Obviamente, ahí la contestación de la Comisión de Ética es que en los procedimientos administrativos lo que se establece como mecanismo probatorio es la preponderancia de pruebas. Así es que no es lo que aparentemente quiso entonces contestar la senadora, que tiene que ver con un quantum de prueba mucho más alto, y ella entendía que no había prueba convincente que se le pudiera adjudicar esa conducta. Pero la Comisión de Ética determinó que no, que en efecto hubo acoso laboral. ¿Qué le recomiendan a Roxana Soto Aguilú? La recomendación fue $5,000 de multa, un acompañamiento psicológico, lo que llaman ellos un acompañamiento psicológico, o llamaron, que increíblemente Juan Oscar Morales dijo que un acompañamiento psicológico lo puede dar un cura, un líder espiritual, y una amonestación que obviamente se le leyó allí en el recinto, en el hemiciclo, y además de esa amonestación, cuando se le amonestó, se le apercibió que si esa conducta vuelve a repetirse, pues definitivamente va a tener consecuencias mayores. Roxana Soto Aguilú escuchó todo. Escuchó cuando Ada Álvarez Conde, la senadora del Partido Popular, dijo que ella le votó en contra, pero explicó que le parecía que era equivocado decir que un acompañamiento psicológico lo puede dar un cura o un líder espiritual, porque eso no era propiamente la función de un líder espiritual. A mí me parece totalmente correcto el acercamiento de Ada Álvarez Conde en ese sentido. Me parece que trató de alguna manera de jugar el juego que alguna gente juega, de estar bien con una compañera legisladora que tiene unas imputaciones serias
y que ella piensa que todo el mundo allí en el recinto en el Senado tiene sus problemas y que hasta cierto punto un mal día lo puede tener cualquiera. Eso aparentemente no fue lo que escuchó la Comisión de Ética. Sí me llamó la atención, Joan Rodríguez Bebe igualmente le votó en contra. Y yo, en el caso de Joan Rodríguez Bebe, podría pensar que está en la misma línea de, yo también tengo días malos. Yo vi ayer una reacción de Joan Rodríguez Bebe en medio del hemiciclo, porque Tomás Rivera Chats la mandó a buscar con el sargento de armas porque no estaba presente al momento que se iba a discutir este asunto. Envió a buscar a José Santiago, supuestamente tenía una emergencia médica. No una emergencia, una situación médica interesantísimo, porque tampoco asistió al momento en que se estaba pasando el proyecto 63. Delegación del Partido Popular. Y también envió a buscar a un tercer José Luis Dalmau, que interesantemente también no estaba en Puerto Rico, no está. Para que tomen nota, porque ya mismo vamos a cómo es que se legisla y cómo es que se está legislando y quiénes son los que están presentes o no están presentes en la legislatura de Puerto Rico, a donde los eligió el pueblo para que los representaran. Importante. Y en ese sentido, llama también la atención la intervención de Eliezer Molina diciendo que le va a votar en contra, que es un día malo, y él sí que lo dijo, literal, lo tiene cualquiera. Y me llamó la atención, y quiero que lo anoten en la nevera, que dijera Eliezer Molina: mañana a mí me radican una querella frívola. Yo creo que despachar ese asunto como frívolo, primero, yo me imagino que se leyeron el informe. Yo me imagino que saben lo que dice ahí. El informe tiene 58 páginas. Trae las entrevistas, trae la información que la Comisión de Ética tuvo ante sí. Yo creo que si 4 personas, 5 personas, todas dicen lo mismo, se fueron todos de esa oficina, todos. Allí lo que debe haber es gente nueva. Es mucho más que una querella frívola. Y ahí es donde a mí me parece que este país tiene un serio problema de representantes del pueblo haciendo un trabajo más allá que decente u honesto. Es un trabajo de calidad, de servicio para el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que lo pongan en la nevera, porque a mí me da la impresión de que aquí vamos a estar escuchando más de lo que pensamos y más pronto de lo que creemos querellas relacionadas, porque aparentemente este es el ambiente que se está dando en esa legislatura, y por ahí Tomás Rivera Chats va a tratar de establecer que él no solamente tiene control sobre el cuerpo, sino que él, en las malas notas que ha tenido hasta el momento, va a tratar de frenarlo. Esa mala apreciación que tiene el país, y por lo menos que han dejado las encuestas sobre el trabajo de los legisladores, específicamente de él y de Carlos Johnny Méndez, y de lo que representan como líderes legislativos del Partido Nuevo Progresista, va a tratar de hacer unos esfuerzos y unos movimientos para que ese tipo de comisiones sean los que hablen por él, independientemente a lo que dice en sus redes sociales y habla con los buenos días y los buenas noches Puerto Rico. Independientemente de esa conducta que comunica quién es Tomás Rivera Chats, definitivamente. Y ahí es donde yo creo que él se pierde. Ahí es donde yo creo que le tienen que quitar el celular. Porque todo lo que hace Tomás Rivera Chats allí, y que va a tratar de buscar la forma de manejar esa imagen y que no sea
lo que hasta el momento el país tiene ante sí, o por lo menos lo comunica a través de esas encuestas, también va a tener una forma de manejar esa crisis. Y yo creo que por ahí es que vienen los tiros. Y me parece que esta querella contra Soto Aguilú es la primera y no va a ser la única ni la última de este cuatrienio, sobre todo en la legislatura de Puerto Rico. Me llamó la atención poderosamente cómo en la legislatura de Puerto Rico, y en ese sentido ya podemos ir a lo que vimos a través de todo el proyecto 63, no solamente en esta ocasión, sino también en el análisis que hiciéramos de la participación que tuvo la legislatura en un solo día, en la Cámara, en un solo día de vistas públicas, es la ausencia de representación del Ejecutivo. Ausencia total de representación en el Ejecutivo en la discusión de los asuntos legislativos. Eso quiere decir, y la experiencia me dice, que aquello que usted veía antes, que había un gobierno que se comunicaba y que la derecha sabía lo que estaba haciendo la izquierda, porque hay proyectos de administración, porque ganaron el Ejecutivo y ganaron el Legislativo. Lo que se daba antes, que había una representación, el asesor legal, el asesor de asuntos municipales, si se estaba discutiendo algo relacionado a los municipios, el asesor de desarrollo económico, que la fortaleza tenía siempre una persona que estaba, o varias personas, de acuerdo a lo que se estaba discutiendo en la legislatura. Eso ya no se ve en la legislatura. Eso en esta administración está totalmente distanciado y separado. Y ahí, en ese sentido, lo más importante es que usted ve que cuando nos enteramos de que hay un veto, cuando nos enteramos de que ese proyecto no va a pasar porque la gobernadora no está de acuerdo, porque hay problemas entre la gobernadora y los presidentes legislativos, es cuando ya hizo crisis, cuando ya es evidente, porque aquí nadie maneja las cosas desde la proactividad y la prevención. Aquí nadie maneja los asuntos políticos y gubernamentales, lo que se supone que salga para decidir lo que debe ser el camino del país desde el gobierno. Esto es crisis tras crisis. Realmente nosotros lo estamos viendo hasta cierto punto en vivo y a todo color. Aquí este bando le dice y filtra la información sobre este bando y viceversa. A ese nivel están las cosas en la legislatura de Puerto Rico. La pasividad de el liderato de la Cámara de Representantes es realmente un grito brutal en esa legislatura. Usted ve incluso hasta la forma en que se sienta Carlos Johnny Méndez, hasta la dejadez que tiene en esa presidencia cuando ocupa la silla en el hemiciclo. O sea, es así, no, o sea, para que yo esté aquí. Literalmente, usted le preguntaba, como hice yo ayer, le pregunté a varias personas y me decían, él no quiere estar ahí. Y recordé inmediatamente cuando decía precisamente, cuando la persona me estaba diciendo, él no quiere estar ahí, que yo sé que Carlos Johnny Méndez lo que quería hacer era secretario de Estado. Pero eso finalmente se lo ofrecieron al alcalde de Bayamón y él dijo que no. Y por eso nosotros estamos donde estamos, que esta administración ha tenido por lo menos 4 personas con Garfred. Y 2 de ellos nominados en el caso de Garfred y de Verónica Ferraioli. O sea, lo que uno va a ver, si va a los diferentes recintos
importantes y a los centros de poder del Ejecutivo y el Legislativo en Puerto Rico hoy, todo eso se deja ver. Sobre todo en lugares como la legislatura, que usted puede hacer la composición del lugar de lo que pasa en la Cámara y en el Senado, más allá de los pasillos, porque hay un hemiciclo. Y allí usted ve cómo se comportan. Allí ustedes ven quiénes entran, quiénes tienen la capacidad de llegar al hemiciclo y al floor, que no es todo el mundo los que pueden estar allí. Y me pareció, gente, que eso deja ver dónde estamos hoy. ¿Por qué lo que nosotros vimos hace 3 semanas con relación a una encuesta? Que como alguien me decía, si el periódico El Nuevo Día dijo que Jennifer estaba a ese nivel de colgada, es porque los números son peores. Porque no olvidemos que el periódico El Nuevo Día editorialmente mantuvo y elevó la campaña de Jennifer González desde que era comisionada residente hasta que fue candidata a la gobernación. Eso yo lo comprobé ayer. Que no solamente son las malas notas de la gobernadora, son las malas notas de la legislatura. Y vamos a lo que ocurrió con el proyecto 63. Miren, yo acabo de colocar hace un rato lo que le hizo como pregunta Rodrigo Otero Goico y David Cordero, un colega que estaba allí con una organización para la cual trabaja en este momento, pero es periodista, la ACLU, y le hicieron preguntas a Gregorio Matías. Y eran preguntas dirigidas a mover, en el caso de David, su discreción y saber por qué él estaba votando a favor del proyecto 63. Y quizás lo debo colocar para que ustedes lo puedan. De 12 minutos sacamos 3 minutos, porque realmente no valía la pena colocar los 12 minutos, además de por la extensión en términos del programa, porque repitió lo mismo. Y yo les puedo narrar finalmente, además de repetir los talking points, les puedo decir lo que dijo más allá Gregorio Matías, de insistir en que iba a votar a favor porque iba a votar a favor, porque sí. Y después la sarta de mentiras y propaganda de los talking points que realmente dejan a una pensando, esta gente realmente saben algo de algo. O sea, esta gente podrían de alguna manera tener conocimiento y transmitirlo. Yo quiero que ustedes lo escuchen. 3 minutos y volvamos al análisis, porque así van a tener una idea y podemos ir sobre el audio. Este es un ejemplo. Yo les voy a dar los nombres de los representantes porque en el Senado estaba todo el mundo convencido de que iba a votar con la mayoría. Pero por lo menos los representantes que sí pude hablar con ellos, en el caso de 2, y lo que me dijeron del Partido Nuevo Progresista sobre el proyecto 63. Vamos a que ustedes escuchen por qué votó como votó Gregorio Matías. A favor, estaría a favor. ¿Qué se va a discutir ahora en el comité de conferencia? Tenemos que evaluarlo porque hay varias cosas que se están discutiendo y vamos a analizar si se va a concurrir o hay que añadir o quitar algo. Su postura no toma en cuenta que el llamado masivo de las diversas organizaciones que participaron incluso de la vista pública la semana pasada es en contra de esta medida que atenta contra el derecho fundamental de acceso a la información pública. Yo creo que una de las cosas que se ha demostrado que en ocasiones pues, hay que tomar decisiones y uno las toma consciente de los pros y los contras. Cuando yo voté a favor de este proyecto, pues es que entiendo de que la medida está... ¿cómo te diría? Está en la línea de mis pensamientos. ¿Cómo? ¿De qué manera se puede explicar? Bueno, si ahora mismo lo que tenemos que darnos cuenta que se está dando un tiempo
adicional para poder contestar, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta que en Puerto Rico no hay la misma empleomanía que antes. En Puerto Rico hay menos empleomanía, o sea que si tú tienes que sacar un recurso para dar información, ahora no la tienes. Estamos dando el tiempo para que el gobierno no tenga excusa, porque la excusa era no te lo puedo dar a tiempo, necesito, no tengo el personal. Nosotros estamos dando el tiempo razonable para que con el personal que tengamos podemos cumplir a la gente. Es garantizar que ya no hay excusa, ya no va a haber la excusa de que si el tiempo no me dio, pues le estamos dando el tiempo razonable. O más bien, en lugar de contratar personal, esta es la excusa para limitar el derecho de acceso a información. Lo que pasa es que eso no es excusa, lo que pasa es que si ustedes están en la ACLU, saben que aquí está la Junta de Control Fiscal y por más que nosotros tratamos de contratar gente, no nos la dejan contratar. Así que nosotros estamos habilitando para que el proceso tenga consecuencias si no lo dan a tiempo y que ya no haya la excusa de que, mira, no me dieron el tiempo necesario. Nosotros estamos aclimatando esto para que la gente pueda tener la información según la cantidad de tiempo que se le da para proveerle a las personas que la soliciten. Ya usted tiene su voto decidido, aun cuando eso va ahora, pero eso va ahora. Sí, voy a votar a favor. O sea, pero lo que pasa es que, vuelvo y te repito, mi carácter y mi forma de ser es que cuando yo estoy a favor de algo, inclusive en contra de mi misma administración, yo he estado a favor de proyectos sin importar lo que en muchas veces ese ruido. Muchas veces ese ruido, lo que cuando dicen la mayoría, cuando dicen la mayoría, ese mismo ruido había cuando las elecciones pasadas decían que el PNP perdía. Y el ruido era ruido. Pues yo lo que te quiero decir a ti es que nosotros, por lo menos en mi caso, y te lo digo conscientemente, no como otras personas, tal vez se escondan, yo voy a votar a favor. Yo entiendo. Pero está consciente que se trata de un derecho de carácter constitucional. Usted está diciendo que la excusa para limitar un derecho de carácter constitucional es que, según ustedes, no hay suficientes empleados para responder las peticiones. ¿Basado en qué? Porque por lo menos del proyecto, de la exposición de motivos, no se desprende un análisis riguroso que hable sobre cuántos empleados tenemos en las distintas agencias de gobierno para responder las peticiones. Tú hablas de lo que dice el proyecto, yo te estoy hablando de lo que dice Gregorio Matías. Que Gregorio Matías tomó en cuenta, como empleado público que soy, que después de la nefasta ley 3, disminuyeron, la cantidad de empleados disminuyó, y en muchas ocasiones cuando le dicen dame tal información, pues se tarda porque no consiguen el personal. Bueno, cuando Gregorio Matías dice ley 3, esa es la primera vez que usted puede saber el nivel de incapacidad y desinformación que tiene Gregorio Matías en su cerebro, y obviamente que habla de su carácter. Y me encantó que dijera que ese es su carácter, porque yo creo que la persona que no tiene conocimiento, pero que va a hacer las cosas a la baqueta, esa precisamente es lo que lo define con un carácter de imposición. Él fue a la legislatura a sacar el revólver como lo sacaba cuando abusaba de los derechos humanos de sus compatriotas dominicanos en el área de Río Piedra. Porque no olvidemos que ese es Gregorio Matías. Cuando habla de la ley 3 se está refiriendo a la ley 7, que su partido político, bajo la administración de Luis Fortuño, creó para sacar a los empleados públicos, creyendo que se iban a llevar solamente a aquellos que no eran del Partido Nuevo Progresista, para traer contratistas y sustituirlos como tal. Porque eso fue lo que hizo la ley 7. Votar por lo menos 30,000 trabajadores para sustituirlos con los contratistas a quien le iban a pedir de paso el diezmo para ganar las elecciones cada 4 años. Esa es la ley 7 del partido político de Gregorio Matías. Cuando Gregorio Matías dice que es que no hay empleados suficientes, miente. Porque todas las agencias tienen por lo menos un oficial de información. Las que no lo tienen están incumpliendo con la ley. Así es que la justificación que trajo Tomás Rivera Schatz y que se la compra Gregorio Matías y la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado es mendaz totalmente. Porque primero, esa nunca ha sido la excusa para no darle información pública a un ciudadano que la pide. Eso no es una carga para las agencias públicas. Y miren si no lo es, que ni Gregorio Matías, ni José
Pichi Torres Zamora en la Cámara de Representantes, que esgrimió el mismo argumento en entrevista, o por lo menos en conversación con esta servidora y con otros colegas que estaban allí, incluida la compañera presidenta del Overseas Press Club, Wilma Maldonado, que dijo que había que limitar y definir eso de documento voluminoso. Porque es que en efecto hay documentos que son bien voluminosos y se tardan mucho. Hay que tardar más en producirlo. Falso. No me pudo traer un solo ejemplo. Uno solo, gente. Y estaba tranquilo. No estaba corriendo. No, estaba tranquilo hablando con nosotros. Estaba saliendo del comité de conferencia cuando lo intervenimos y le preguntamos. Y dijo, no, yo tengo que votar a favor. Yo voy a favor, yo estoy a favor. Y va a votar a favor. Y voy a votar a favor, pero estoy ahí como definiendo unas enmiendas. Las enmiendas son peores de las que trajo el proyecto del Senado. Establecen una excepción de confidencialidad. Confidencialidad. Si el jefe de agencia lo decide, es confidencial. Entonces hay que ir al tribunal, lo que sabemos. Y ese fue el argumento de un José Torres Zamora, portavoz de la mayoría en la Cámara, y de un Gregorio Matías. En el caso de uno, no puedo decir que tenga el desconocimiento, porque Torres Zamora, una de las cosas que nos tiró allí es como abogado, que él habla como abogado. Pero está plegado a la misma línea del partido político. A la gente no se le puede dejar entrar porque se van a enterar de todo. Y es a la gente. Porque los periodistas vamos a las agencias cuando no tenemos una fuente que nos da el documento. Cuando realmente no tenemos el acceso a la información de otra manera. Y hay algunas otras estrategias, pero obviamente no las voy a decir aquí. Pero los ciudadanos, los que tienen la posibilidad, que no necesariamente tienen las fuentes porque nosotros trabajamos con fuentes de información, ese es nuestro trabajo, buscarlas, mantener buenas relaciones para precisamente poder hacer nuestro trabajo con información que sabemos que las agencias nos van a negar. Pero la gente, ustedes, no tienen esa posibilidad porque este no es su trabajo, ese no es su adiestramiento. Cuando ustedes vayan a buscar información, no, el voluminoso, no, eso es muy voluminoso. Yo incluso le dije, usted sabe que eso no es un problema. ¿Usted se cree que yo me voy a dejar ahogar en documentos de una agencia pública que me dé un documento de 300 folios? No, hombre, no. Esos son ustedes que quieren dar los 300 folios para ver si nosotros nos convencemos de que no debemos meternos ahí porque es mucho. No. Así no es. Y las comunidades que van con abogados y abogadas cuando tienen acceso, van específicamente a pedir lo que es porque los abogados los orientan. Pero cualquier ciudadano que quiera hacer el ejercicio constitucional al que tiene derecho, el Partido Nuevo Progresista se los limitó. En la Cámara y en el Senado. Ahora eso va a la firma de la gobernadora. ¿Qué va a pasar ahí? Honestamente no lo sé. Porque yo pienso que si usted va a cabildear, tiene que ser sobre la base de lo malo que es el proyecto. No puede ir a cabildear y, como dije anoche, y voy a repetir aquí, el que le debe un favor a Tomás Rivera Chats tiene un grave problema. El que le debe un favor a Jennifer González tiene un grave problema. O algunos de sus estrategas que están alrededor que creen que todavía hay que pasarle factura a los periodistas porque se portan mal, porque hacen su trabajo. Y de eso está lleno la Fortaleza. Y los ayudantes de Jennifer González. De eso está lleno. Porque nos niegan información, pero por otro lado dicen que la instrucción es que no nos las niegan. Que no nos las nieguen. Pues sí, la niegan.
todos los días. Y ellos lo saben. Y piensan que uno pasa con ficha. No, nosotros sabemos que nos están negando la información a propósito, que no nos contestan a propósito, porque esas son las instrucciones. Y lo que yo vi ayer en la legislatura, gente, es la peor legislatura, en palabras de una persona que entrevisté o conversé con ella allí. La peor legislatura de la historia de este país está hoy, dirigida por Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats. Y si ustedes me preguntan cuál fue la demostración de Tomás Rivera Chats, miren, Tomás Rivera Chats tuvo algunos acercamientos, bien pocos, de legisladores. El vicepresidente de la Cámara, Carmelo Ríos, bien llanito, bien callado en todo. Yo creo que no escuché su voz ayer. Tomás Rivera Chats se bajó en algunas instancias exclusivamente a hablar con el portavoz. Y yo quiero que ustedes sepan que Gregorio Matías, la persona que está de espaldas a Gregorio Matías en esta foto, es la persona que lo acompaña todo el tiempo en que él está hablando como portavoz. Cuando yo les digo que lo acompaña, es que es el apuntador incluso en momentos en que Gregorio Matías, en vez de pecuniario, dice pecanario, y se pierde en lo que está leyendo, porque Gregorio Matías solamente cuando va a despotricar, no tiene un papel de frente. Pero ejerciendo su función, está todo el tiempo leyendo, inclusive lo que tiene que argumentar por alguna pregunta del presidente en el momento en que está hablando. Esta persona es su apuntador. Que me llamó la atención que Tomás Rivera Chats estaba todo el tiempo molesto. Como si tuviera alguna molestia. Honestamente, no sé, que se le acercó antes de mandarla a buscar y que Joan Rodríguez Bebe restrayara el micrófono diciendo que estaba en contra del informe de la Comisión de Ética en el caso de Roxana Aguilú. Tuvo esta conversación, este acercamiento con Joan Rodríguez Bebe y ella se llevó las manos a la boca. Yo no sé si ustedes lo escucharon, yo honestamente lo vi en redes. Ayer la directora de la Oficina de Base de Fe de Tomás Rivera Chats, la ex de Proyecto Dignidad, secretaria de ese partido, ahora PNP y directora por $104,000 más o menos al año de esa oficina en el Senado de Puerto Rico, dijo en un medio tradicional que el candidato del Partido Nuevo Progresista, el candidato a la gobernación, debería ser Tomás Rivera Chats porque él promete y cumple. Yo no sé si cuando estaban hablando Tomás Rivera Chats y Joan Rodríguez Bebe en este acercamiento, esas manos a la boca fue porque le estaba contando eso. Porque yo creo que fue un mal timing de Elian, de la directora de la oficina, Elian Vanessa, ¿qué se llama? Decir eso públicamente ayer. Porque no solamente Tomás Rivera Chats viene de arrastrar el problema de desaprobación que tiene, que se trajo en esa encuesta. Es que está en el peor momento donde se le está acusando precisamente
de que elegir la espaldas al pueblo, y alguien está diciendo que él quiere ser gobernador. Porque si lo está diciendo como lo está diciendo la directora de la oficina, su directora de oficina de base de fe, lo está diciendo porque eso es lo que se ventea. Y Tomás Rivera Chatz no quiere que eso salga tan temprano. Sobre todo en el momento en que está el Partido Nuevo Progresista, las luchas que tiene con la gobernadora y el problema que tiene de legislación y de todo lo que ha transcurrido y de las mentiras que se han dicho en la legislatura, y Tomás Rivera Chatz aprueba los nombramientos, etcétera, etcétera. Así que ayer Tomás Rivera Chatz estaba bastante molesto. Tomás Rivera Chatz ayer hizo 3 Buenos Días Puerto Rico entre las 8 y las 12 del mediodía. 3. Y por la noche hizo otro. Nada más y nada menos que dándole las gracias a la Cámara, al presidente Carlos Johnny Méndez, por llegar a un consenso con el proyecto 63. Y dándole las gracias a José Eche Pérez, que fue el alcahuete de Johnny Méndez para coger el proyecto 63. A pesar de que lo tenía la Comisión de Gobierno de Víctor Párez. Y José Eche Pérez le dan las gracias por no hacer nada, porque realmente ayer José Eche Pérez se huyó de la Cámara de Representantes y no votó en el caso del proyecto 63. De eso es lo que estamos hablando que pasó ayer en ese escenario. Que finalmente tengo que decir que habían siempre ha estado en este proceso Modesta Irizarry de la comunidad de Loíza, que tiene bien claro cuál es el problema que tienen las comunidades con relación a la búsqueda de información. Hoy, con una ley de transparencia que no estaba intervenida como ya está intervenida en relación a las enmiendas que se le hicieron para limitar más el acceso, para hacer, como dije ahorita, un documento confidencial y sobre todo hacer la famosa lista en una página web con nombre, apellido, dirección de la persona que está solicitando la información. ¿Ah? Las carpetas en el tiempo del siglo XXI del Partido Nuevo Progresista. Así que José Eche Pérez lo felicitan por no hacer nada. Eso tiene un mensaje bien claro para José Eche Pérez de parte de Tomás Rivera Chatz. Y lo que sí tengo que decir es que yo creo que aquí hay que ejercer una responsabilidad desde el punto de vista periodístico. No solamente porque es la defensa de nuestro trabajo, es porque es la defensa del país que tiene derecho a saber. Y ayer habíamos bien pocas personas allí. Ayer habíamos bien pocos periodistas. Incluso periodistas que siguen siendo periodistas y están en función de algunas organizaciones hoy. Y estaban allí comprometidos. Estaba la presidenta de la ASPRO, estaba la presidenta del Overseas Press Club, pero no estaban en su junta. Y yo creo que los colegas periodistas que participan de las organizaciones, los colegas periodistas en cualquier escenario, deben tener bien claro que este no es el tiempo de divide y vencerá. Este debe ser el tiempo de la solidaridad y sobre todo la de solidaridad con el país. Si usted no quiere ser solidario con los compañeros periodistas porque usted todavía está en la línea de que esa es mi competencia, pues eso es una conversación que podríamos tener. Pero aquí hay que ser solidarios con el país, porque a la gente se le va a negar la información. Porque las comunidades que están luchando hoy por sus espacios y sus entornos, que sean seguros, que estén libres de corrupción, que se utilice bien el dinero público, no van a tener necesariamente la capacidad porque están solos y solas y sobre todo porque le pasan la bota por encima, aun cuando hay una ley que les da la oportunidad de llegar allí. Y ahora la acaban de intervenir. Yo creo que este es el tiempo de dar
cara y ser presente. Y me parece que esa también es importante, que el país sepa que nosotros estamos aquí para ellos, no estamos aquí ni para los políticos y mucho menos para aquellos que amenazan todos los días el esfuerzo periodístico bona fide, sobre todo honesto y de mucho compromiso con el país. Nosotros nos vamos, gracias por estar. Recuerden, gracias Papo Donel, que vi que tuviste una aportación. Gracias a todos y todas los que estuvieron ahí. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com y Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil. Nosotros nos vamos hasta las 5 de la tarde que volvemos a hablar con ustedes. Éxito. Si no estoy yo, estará la entrevista de César Cardona, que es una excelente entrevista. Ayer no la pudimos pasar. Y si no, bueno, pues nos vemos mañana a las 11. Pero gracias, como siempre, y estén pendientes que siempre habrá información más tarde a través de nuestras redes. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.